Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esa programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en ese segmento maravilloso de lo que estamos hablando, matrimonios, plenitud, todo lo que realmente podemos conseguir a través de esa pareja que el Padre nos ha asignado. De pronto decimos, yo me tomé buscando un tiempo, yo me tomé un tiempo buscando a mi pareja, pero pues realmente no fue asignación mía. De pronto sí hicimos algunas búsquedas y dije, debe ser así, 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 pero el Padre pues es el que conoce nuestros corazones, conoce realmente todo lo que nosotros tenemos y está muy alineado con ese propósito que tiene, nos pone la persona idónea. Que en ocasiones no la vemos como idónea, pero es la persona idónea y tenemos que empezar a verla como realmente el Padre los ve. Así que bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos un tema muy importante para el día de hoy. Iniciamos entonces. Claro que sí. Hola a todos, muy buenos días tengan todos ustedes. Les compartimos desde esta tierra de Zaragoza, España. Gracias a Dios por esta nueva misericordia que tenemos por delante. Gracias a Jorge y a la radio online Busco en Ti, porque el lugar donde estás efectivamente no es el final. Hoy tenemos el tema de la convicción, un tema sumamente muy importante para nosotros, a través del cual podemos entender y expander no solamente nuestro conocimiento, sino la convicción de saber en dónde estamos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Hola, ¿qué tal? Es siempre una alegría poder compartir con ustedes. Y pues sí, estamos aquí con frío y aquí ya son las 5:20 de la tarde, pero con mucha alegría y muy contentos, agradecidos con Dios, agradecidos con Jorge también y con todos ustedes que pues toman un poquito de su tiempo para poder escuchar la palabra y siempre le pedimos a Dios que edifique esta palabra como nos edifica, porque primeramente a nosotros nos habla, a nosotros nos vuelve a hablar la palabra, a retar, es lo que Dios está trabajando para que estemos, como está escrito, arraigados y cimentados en Cristo, que solamente es a través de su palabra. Bueno, y pues vamos a hablar de la convicción. Ok, pues, ¿qué es la convicción? Lo primero que podríamos decir de la convicción es de que es una seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, sobre lo que siente. La convicción nos lleva a pensar y actuar sobre una verdad. ¿Sí? Y bueno, estamos tomando como base para esta pequeña reflexión el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Hebreos y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de convicción de lo que no vemos. Quiere decir que para tener esa fe firme, debemos de tener también esa convicción, ¿verdad? Esa convicción en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, es como parte de la integridad en nuestra vida, nuestras convicciones, es parte de la integridad de cada ser humano, de cómo estamos caminando en esta tierra, de cómo estamos llevando a cabo el Evangelio, si somos hacedores de la palabra, si nuestras convicciones son firmes, y nuevamente vuelvo a repetir, arraigados y cimentados, asidos de la palabra, asir es esto, de la palabra, ¿verdad? Me agarro de la palabra, me asío de la palabra. Estamos así viviendo la palabra, nuestras convicciones son firmes. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos tiempo de esperas. Tenemos tiempo de desiertos, de aflicciones, porque está escrito, en este mundo tendremos aflicción, pero ¿cómo está nuestra confianza?
en los tiempos de espera, cuando son nuevos comienzos, cuando estamos, Dios nos pone en un lugar nuevo, no sabemos ni qué, ni para dónde. Dios nos va a ir diciendo o nos va diciendo lo que sigue, estamos dando pasos de fe. Y nuestras convicciones muchas veces pueden tambalear. Híjole, sí habrá sido así, sí me habrá dicho, sí habré escuchado bien la voz de Dios, sí tengo la convicción. Y bueno, eso ya lo estoy diciendo en el caminar, en los procesos que vamos siguiendo. Pero ¿cómo están las convicciones de nuestra vida? De cómo tenemos que vivir, de cómo vivimos y de cómo enfrentamos los problemas, las situaciones o simplemente los tiempos de espera, esas transiciones que a veces tenemos que vivir, ¿cómo las enfrentamos? Yo siempre digo, no hay dos, la podemos enfrentar con queja, que va a ser desgastante para todos, ¿verdad? Y principalmente para uno, o las vivimos con entusiasmo y contentamiento cuando nuestras convicciones están verdaderamente en Cristo Jesús. Pase lo que pase, nosotros tenemos convicciones arraigadas en Él, creyéndole en que sus misericordias son nuevas cada día, sabiendo, viviendo y expresando desde nuestro corazón, desde nuestro interior, nuestro contentamiento con lo que estamos viviendo y viendo siempre hacia adelante, a lo que Él tiene, sabiendo, como decimos aquí en la radio, busco en ti, que donde estamos no es el final, siempre es hacia adelante. Sí, yo creo que la convicción es algo que nos dice que la convicción de lo que no se ve. Muchas veces el problema del ser humano es el que todo quiere con seguridad. Y eso es lo interesante y lo bonito de la palabra de Dios, que existen promesas que se van a ir cumpliendo cada una de ellas. El matrimonio, como ya lo decía Jorge en la introducción, ¿sí? La ayuda idónea que nos tocó, la convicción de saber que vamos a llegar a buen puerto. Cuando salimos de viaje, que vamos a llegar al lugar que nosotros deseamos y que la vamos a pasar bien. Cuando alguien inicia una carrera profesional, también pues su esperanza es en algo que todavía no ve, pero tiene esa esperanza, esa convicción. En la palabra de Dios vamos a encontrar y tomamos también una historia en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, en donde vamos a ver cómo la convicción que se pone precisamente Ruth, cómo surge, cómo está ahí plasmada, cómo está ahí identificada esa convicción de lo que no se ve. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 1, nos dice lo siguiente. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. No podemos encontrar más convicción que esta, la que Ruth puso para seguir a su suegra Noemí. Recordemos un poco, pues pensaríamos que Ruth conoció a Dios, al Dios de Noemí, al Dios que le fue presentado a través de la familia de Elimelech, el esposo de Noemí. Pero ¿cómo lo conoció? Lo conoció a través de una serie de aflicciones, a través de una serie de desgracias, ¿sí? Puesto que llegan a una ciudad extraña, Moab. La historia no se desarrolla en esta parte de la palabra, no se desarrolla en Israel, se desarrolla en territorio de los moabitas, en una tierra extraña para Elimelech, su familia y su esposa y sus hijos. Sale de la tierra, pues había hambre. Se muere el esposo de Noemí, es decir, Elimelech, y también se mueren sus dos hijos. Un panorama desastroso. Pues sí, vemos que vivió un panorama desastroso, las circunstancias fueron desastrosas, lamentablemente, pero lo que vemos
es que esta Ruth, ¿qué pensó para decir esa frase, tener esas convicciones en su corazón, en su pensamiento, de seguir a su suegra, aún en esas circunstancias? ¿Sí? ¿Qué fue lo que vio en su suegra? Es algo que a mí siempre me ha impresionado, porque a Ruth, a esta Noemí todo el mundo la ve como la amargada, ¿verdad? Que se amargó. Pero yo cuando leo la historia de Ruth, yo no ella dice que está amargada, pero primer punto, reconoce su amargura. Yo veo más que nada una tristeza y puede que sí haya sido cierta amargura por lo que estaba viviendo, pero aún en la amargura es algo tan importante. Ella las bendice, ella habla bendición, ella no las quería tener aquí, no se victimizó, no dijo, bueno, ahora me van a servir a mí, ahora van a atenderme a mí porque pobre de mí, me he quedado sola, ¿qué voy a hacer? No quiso ser una carga, sino vemos todo lo contrario en la actitud de esta Noemí. Para mí, de amargada, pues no tenía muy poco. A lo mejor no era una amargura ahí ya concentrada, sino que caminó aún en la desesperación, caminó aún en esa situación tan difícil que estaba pasando. No se quedó ahí postrada diciendo, no, pues a ver quién se hace cargo de mí, no me vayan a dejar, no esto, no, no, no. Ella se levantó claramente, dice, porque escuchó que había paz. ¿En dónde? En su pueblo, que iba a regresar a esa casa de pan, a donde se había escuchado el rumor de que Dios los había visitado. Ella escuchaba la voz de Dios, escuchaba y tenía esa fe. ¿Qué vio? Imagínense una nuera, Ruth, en Noemí. Yo pienso que lo único que vio es una fortaleza tremenda. Es como ella en la adversidad y en esas circunstancias tan difíciles aún podía bendecir, aún les deseaba el bien, aún les dice, hijas mías, váyanse, regresen, yo no les puedo ya dar nada aquí, miren cómo me ha ido, pero ustedes tienen una oportunidad de vida. Ustedes son jóvenes, ustedes pueden volver a rehacer su vida. Ese corazón alcanzó a ver esta Ruth, donde ella deseaba el bien. No hablaba amargura, sino deseaba el bien, las bendecía y les dice, hijas mías, yo las bendigo, váyanse en paz. No quiero ser una carga, ya no les puedo ofrecer nada, me quedé sin nada, ella decía. Sí, pienso que parte de lo que vio esta Ruth, esa parte de que en ella habitaba el Espíritu Santo, tenía a Cristo, esa fortaleza, eso que ahora llamamos resiliencia, de levantarse, de caminar y de aún de encaminarlas, de bendecirlas, de darles instrucciones, de tener esa paz en su corazón para bendecir a otras. Eso es lo que pienso que vio esta Ruth para decirle y tener estas convicciones, donde le dice en el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cómo están nuestras convicciones si esto lo ponemos en nuestro Señor Jesucristo? Nos va un poquito, no sabemos ni para dónde, pensamos que nos está yendo un poquito mal, y ¿qué decimos? Ay, mejor me regreso al mundo. Ay, mejor no, es muy dura la vida con Cristo. Ay, no, yo no quiero dejar nada de mis costumbres. ¿Cuáles son esas convicciones que tenemos? La primera convicción que pienso que tenemos que tener como cristianos, ¿verdad? Es saber que pasamos de muerte a vida y una vida en abundancia, que con Él tenemos vida eterna, porque eso es lo que nos vino a dar, una vida eterna, con Él no hay muerte, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra roca, Él es nuestro sustento, Él es nuestra vida, de Él comemos, de Él bebemos, de Él nos alimentamos. Y sabemos que aunque las situaciones estén difíciles, nuestra convicción es que Él no nos deja, ni nos dejará, porque Él es fiel.
Pero esa es la característica de Dios. Él es fiel. Es parte de los atributos de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos esa convicción que aunque a veces pensemos que no nos está yendo bien, pero sabemos en su fidelidad. Creemos en su fidelidad, sabemos de su fidelidad. Esa es una convicción que nosotros tenemos que vivir para decir, Señor, yo estoy aquí, no me voy a mover hasta que tú me digas. Señor, estoy pasando esta situación difícil, pero sé que tú estás aún en esta situación tan difícil, tú me estás sosteniendo con tu mano poderosa, que tú me amas con amor eterno, que no me vas a dejar ni me dejarás jamás, porque es parte de tu esencia. Tu amor es el que me está sosteniendo en las situaciones difíciles. Todos vivimos situaciones difíciles. Entonces, ¿cuál es nuestra convicción para poder vivir así y seguir a Cristo? Y no inmediatamente dudar como muchas veces nos pasa. ¿Qué dice Santiago? Que aquel que duda es como las olas, que es arrastrado de aquí para allá. O sea, una ola que es golpeada de aquí para allá, inestable, mucha inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque hay mucha duda, ¿será? ¿No será? Dudamos de la gracia, de la misericordia de Dios. Dudamos de que a veces mucha gente puede dudar hasta del llamado, puede dudar hasta, ¿será cierto? ¿No será? O sea, ¿cómo vivimos nuestras convicciones en Dios? Sabemos que Él sustenta nuestra alma. Sabemos que si estamos tristes, nosotros podemos agarrar la palabra, leer y que tenemos paz y que nos da nuestro alimento, que Él es el pan de vida. Sabemos eso, lo creemos, esa es nuestra convicción. Yo sí les puedo decir, les comparto, ¿verdad? Algo que aunque yo he estado triste, muy triste y paso a veces situaciones difíciles, pero siempre agarro la palabra. Y al ratito ya estoy tranquila, tengo paz. Señor, tú me estás hablando. A veces no entendemos nada, también me ha pasado eso. Que a veces abro la palabra, estoy leyendo y no entiendo nada, no por las aflicciones que uno pasa, uno no entiende nada. Pero siempre les digo, no se trata de eso. Estás ministrando, la palabra llega sola. Habla al Espíritu, ministra al Espíritu, aunque a veces no lo sintamos, porque me ha pasado eso también. ¿Verdad? No siempre por las aflicciones, por la tristeza, por las situaciones, no he sentido al Espíritu Santo que yo diga, híjole, ay, gran emoción. No, pero sé que terminando de leer mi palabra, terminando de comer el pan de vida, de tomar el agua de vida, vivifica, esa es mi convicción, va a vivificar mis huesos, va a vivificar mi alma, va a vivificar mi mente, va a estar renovando mi mente, va a estar quitando la basura y va a estar metiendo, ¿verdad? El agua de vida, limpiando mis pensamientos, limpiando mi alma. Esa es mi convicción. Esté triste, esté cansada, esté enojada, esté como yo esté, porque pasamos por todo eso, todos los seres humanos, todos los que decimos que somos todos los seres humanos, y quien no pase por eso, pues es porque no es ser humano, pero todos pasamos por situaciones difíciles, pero tenemos la convicción de que el agua de vida, la Biblia, el agua de vida nos va a dar vida, y vida en abundancia, en la tristeza, en la soledad, en el llanto, en la asolación, viene a darnos vida. Esa es parte de la convicción con la que tenemos que vivir. Pues vemos que para nada es un cuadro alentador esta historia que se nos cuenta en el libro de Ruth en los primeros capítulos, que a nadie se le puede desear, pensar o imaginar. Sin embargo, durante el tiempo que tanto Ruth como Orfa convivieron con la familia de Elimelech, de Noemí, de sus dos hijos, dice la escritura que fueron 10 años. El tiempo es lo de menos.
10 años aquí en este caso fueron suficientes para que escuchara acerca de Dios. ¿De qué otro tema podemos estar hablando nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, sino de sus maravillas? Entonces las conversaciones giraban en torno a un Dios poderoso que había hecho los cielos y la tierra, que hasta hoy en día no se ha cansado su promesa de que salga el sol a tiempo y de que salga y que se meta a tiempo, que había sacado de la esclavitud a su pueblo, que los había sustentado con pan, que los había vestido y calzado. En fin, ese Dios que se había mostrado fiel con su pueblo, como seguramente se ha mostrado contigo y conmigo y con nosotros, ese Dios. Dios siempre es fiel. Un claro contraste entre lo que se había vivido, la muerte de Elimelech, y lo que se contaba de Dios. Entonces surge la convicción en Ruth en torno a la siguiente idea. Dios no puede fallar porque Dios es fiel. Tiene que haber algo más allá que este panorama de muerte. Dios pone en el corazón de Noemí el regresar a su tierra, seguramente pensando que será mejor morir en donde nació que en esa tierra que literalmente se ha tragado a sus seres queridos, esposo e hijos. Y bueno, algo muy importante para retomar es precisamente lo que mencionabas, el estar, ¿qué vio, qué escuchó Ruth y qué escuchó? Porque dice que la fe viene por el oír. Aparentemente ella pues no era su Dios, aparentemente, pero ella estuvo escuchando durante ¿cuánto tiempo? 10 años. 10 años estuvo escuchando que hablaban de Dios. Yo creo que hablaban de la abundancia que tenían cuando vivían en Belén. Yo creo que hablaban, ¿verdad? De la abundancia, de la abundancia de los milagros que, como lo dices, los milagros que hacía Dios. Y bueno, en Deuteronomio 6, versículo 4, 5, 6 y 7, ¿qué dice? Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, pues aquí vemos claramente cómo nos instruye Dios para que nosotros en casita, con los hijos, con la gente que llegue a visitarnos, con los parientes, los familiares, pero en la familia fortalecernos en la fe, no olvidar. Aquí lo dice claramente, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino. O sea, vamos a hablar de Dios, de lo que ha hecho en nuestras vidas, de los milagros, de cómo era nuestra vida sin Dios. Ese ya es un gran milagro. Para mí es el milagro más grande, la salvación de Cristo que nos ha dado Cristo a nosotros, la salvación, y que esa salvación está para todos. Ese es el mayor milagro, que estábamos muertos, que andábamos en nuestros delitos, andábamos mal totalmente, chuecos totalmente en esta tierra, sin destino, sin propósito, en fin. Pero el mayor milagro es el milagro de vida que llegó Cristo a nuestra vida, el milagro de vida eterna en nuestra vida, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de eso en nuestra casa, les enseñamos eso a los hijos, compartimos eso. Aquí lo dice claramente, andando en el camino, vamos a lo mejor si salimos de viaje, vamos en el coche, ponemos las alabanzas, vamos hablando de Dios, de lo que vamos viviendo día a día, porque Dios siempre, sus misericordias son nuevas cada día, no es estático, sino es día a día de la gente que pone, de la oración en la mañana que hacemos y en la tarde ya está poniendo a la gente para que escuche de la palabra, para que reciban de Dios.
cómo abre nuestros labios. Estamos hablando de eso, ¿sí? De los milagros en nuestra casa, en las familias, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, para nosotros siempre estar hablando de Él, que nos llenemos de Él, que seamos vivificados con el Espíritu Santo, con la palabra. ¿Para qué? Para hablar de Él, para anunciar las buenas nuevas. Eso es lo que estuvo escuchando esta Ruth. Por eso su fe, aunque ella calladita, yo creo nunca decía nada, se guardaba todo en el corazón para llegar a decir: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. ¿Sí? Y en un versículo antes dice, iré yo, donde quiera que tú vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Por qué he escuchado hablar tanto de Él? Que tengo una fe que lo quiero yo conocer directamente. Quiero ver qué va a hacer en mi vida directamente. Ya no de oídas, sino lo que va a hacer en mi vida. Ya no a través de lo que hizo en ustedes en un pasado, no, lo que va a hacer en mi vida diariamente. Quiero conocer a ese Dios. Quiero al Cristo vivo en mi vida. Lo quiero palpar, lo quiero amar, quiero seguirlo, quiero conocerle. Le queremos conocer, tenemos esa convicción. Y nuestra vida tiene esa convicción para testificar a otros. Hablamos en casita de los milagros que ha hecho Dios, de la salvación, de cómo nos sacó de Egipto, porque nos sacó de Egipto totalmente. Estábamos antes esclavos, pero ahora ya somos libres, gracias a Él. Sí, yo creo que esta parte en Ruth la vivió, lo que más adelante el apóstol Pablo nos dice, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, va a venir la fe, va a venir esa convicción que tanto necesitamos hoy en día para transitar por esta tierra, para creerle a Dios, no a nosotros, no, a Él sea toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él pone la convicción en nuestros corazones de saber que hay un Dios verdadero, aunque no lo veamos, pero Él está obrando a favor de nosotros en cualquier circunstancia que nosotros tenemos. Pero sí es muy importante que nosotros empecemos a hablar y a testificar de la palabra de Dios en casa, porque nos lo dice en el libro de Deuteronomio y a lo largo de toda la palabra. Tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son solamente buenas nuevas, que Cristo ha venido aquí para salvarnos, que Cristo ha venido aquí para que nosotros andemos en una vida y una vida en plenitud. No se conformó Ruth como se conformó Orfa a quedarse en el mismo lugar. Ella dijo, yo voy a salir adelante, voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque había una convicción, no era ella, la estaba moviendo Dios. Dios usa sus planes. Y yo quisiera terminar esta reflexión con esta misma palabra que nos da el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, que nos dice, es por fe, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. Testifiquemos en nuestros hogares para que la convicción de saber quiénes somos en Dios sea una realidad poderosa y vayamos de victoria en victoria, como Dios ha planeado para nosotros. Son verdades en las cuales tenemos que pensar y tenemos que actuar para ser como Ruth, que se atrevió a vivir su convicción por fe. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.